La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en este segundo episodio, quiero explorar contigo uno de los capítulos más importantes que nos ayudan a entender a la España contemporánea del siglo XX. Y es que hoy vamos a hablar del desastre del 98, el episodio que para muchos marcó el definitivo final de los restos del Imperio Español. Tras esto, contaremos con la presencia de Alfonso Goizueta, un invitado de lujo con quien después debatiremos sobre cuál fue verdaderamente el efecto que tuvo este acontecimiento sobre el destino de España en los años subsiguientes y más temas de interés. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar juntos a la España de finales del siglo XIX. Durante siglos, España había sido una potencia global, pero tras la independencia de sus colonias en América Latina, su imperio quedó reducido a unas pocas islas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. De todas ellas, Cuba era la joya de la corona. En los siglos XVI y XVII, Cuba era solo una escala estratégica para conectar a España con sus vastos territorios americanos, y de hecho suponía más gastos que beneficios para las arcas del Estado. Sin embargo, cuando España perdió sus colonias continentales, Cuba se convirtió en algo más, en un motor económico que mantenía viva para algunos la idea de España como imperio o potencia global. Y es que el azúcar, el tabaco y su comercio global convirtieron a la isla en un activo clave para España. Pero no todo era oro. Las tensiones entre la población cubana y la administración española eran una realidad y fueron creciendo con el paso de los años. En 1868, de hecho, estallaría la Guerra de los 10 años, una lucha que terminó en 1878 con la llamada Paz de Zanjón. En ese momento, España prometió reformas y más autonomía para los cubanos, pero estas promesas nunca llegaron a cumplirse del todo. Por lo tanto, el descontento seguía creciendo, y en 1895, con el famoso Grito de Baire, Cuba volvió a levantarse en armas. Mientras tanto, Estados Unidos estaba al acecho. Desde principios del siglo XIX, con la conocida como Doctrina Monroe, el gobierno estadounidense había dejado claro que veía cualquier intervención europea en América como una amenaza. Pero su interés en Cuba iba más allá de la política. Era un interés estratégico y económico, ya que no olvidemos que Cuba estaba a solo 150 kilómetros de Florida y que gran parte del azúcar que exportaba era a Estados Unidos. Es entonces donde entra un personaje clave en toda esta historia: la prensa sensacionalista estadounidense. Liderada por magnates como William Randolph Hearst, estos periódicos empezaron una campaña brutal contra España. Cada día, desde el inicio del conflicto, publicaban historias desgarradoras sobre la opresión española en Cuba. Un ejemplo muy famoso fue la cobertura de la cubana Evangelina Betancourt, que según los relatos había sido encarcelada y torturada brutalmente por las autoridades españolas. Aunque desde Heródotus desconocemos a ciencia cierta hasta qué punto estas historias se exageraban para vender más periódicos, las publicaciones lograron lo que buscaban, es decir, en primer lugar y como hemos dicho, vender más periódicos y por lo tanto hacer más negocio, y en segundo lugar, avivar la indignación y el rechazo de la opinión pública estadounidense hacia España. Y fue entonces cuando finalmente llegó el casus belli definitivo para que Estados Unidos entrara en la guerra: la explosión del acorazado Maine. Este acorazado estadounidense, que casualmente fue enviado al puerto de La Habana en 1898 para proteger intereses norteamericanos en la zona, estalló la noche del 15 de febrero. Hasta hoy no está claro cuáles fueron las causas que provocaron dicha explosión,
Sin embargo, la prensa estadounidense no tardó ni un segundo en culpar a España de esta explosión, aumentando así la presión de la opinión pública sobre el gobierno norteamericano para entrar en guerra contra España, lo cual terminaría por cumplirse en abril de 1898. La guerra fue rápida, ya que las fuerzas estadounidenses contaban con una armada moderna y mejor equipada que la española, por lo que no tuvieron dificultades para derrotar a las tropas españolas. Ya cuando la ciudad estaba prácticamente ocupada, el capitán general Blanco ordenó a los buques españoles situados en la bahía de Santiago de Cuba abandonar el país para evitar que los americanos tomaran los barcos españoles. Esto dio lugar a una batalla el 3 de julio de 1898 que terminó con 345 muertos, 151 heridos y 1889 prisioneros españoles, además de 6 barcos embarrancados o hundidos, mientras que por el lado estadounidense solo hubo una baja, 2 heridos y ningún barco hundido, lo cual recibiría el nombre de el desastre del 98. Antes de la batalla, el almirante Cervera sabía que sus barcos no tenían posibilidades ante el enemigo, pero animó a sus hombres a que se enfrentaran con honor y valentía a las fuerzas estadounidenses, y así fue. Con esto, España oficialmente perdió la guerra, y con ello lo que quedaba de su imperio. El conflicto terminó oficialmente en diciembre de 1898 con el Tratado de París. España cedió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos. La ausencia de representantes cubanos en las negociaciones subrayó la intención de Estados Unidos de consolidarse como una nueva potencia colonial, a pesar de haber justificado su intervención en Cuba como una lucha por la libertad de los pueblos oprimidos. Para España, el desastre del 98 fue mucho más que la pérdida de unos territorios. Fue un golpe a su orgullo y a su identidad. Políticamente, surgió un movimiento regeneracionista que intentaba entender qué había salido mal y cómo levantar el país, y culturalmente, escritores como Unamuno y Baroja, de la generación del 98, plasmaron en sus obras el pesimismo de una sociedad que se veía en decadencia y que tenía que reconstruirse. Pero a veces, las crisis traen consigo la oportunidad de empezar de nuevo. El desastre del 98 fue el primer paso en un largo camino de transformación que acabaría definiendo la España del siglo XX. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado y ahora demos paso a la segunda parte del episodio, en la que, como hemos dicho, tenemos la gran suerte de poder hablar de todo esto y más con Alfonso Goizueta. Bienvenidos a esta segunda parte del podcast de hoy. Como sabéis, durante el monólogo hemos estado hablando sobre el episodio de España conocido como el desastre del 98 y, como no podía ser de otra manera, hemos traído a un invitado de lujo para poder hablar sobre este asunto más en detalle, pero antes de presentarle vamos a presentar a Ignacio, que es cofundador de Heródotus y hoy se estrena por fin en esta plataforma, así que bienvenido a tu podcast. Muchísimas gracias por la introducción, Rafael. Y nada, y como no podía ser de otra manera, damos la bienvenida a Alfonso Goizueta, que, bueno, la verdad que para ser el segundo episodio tenemos a otro invitado de altísimo nivel. Y nada, estáis dejando, la verdad, entre tú, María José y Lucas, que vinieron en el podcast pasado, estáis dejando el listón muy alto. O sea que nada, gracias por estar aquí y dedicarnos parte de tu tiempo para hablar de historia. Gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí en el segundo episodio, qué honor. Sí, pues nada, pues muchísimas gracias a ti. Que, bueno, el detalle de que casualmente Lucas, que es con quien grabamos el primer episodio junto a María José, nos contó que te conocía porque tú, a través de Instagram alguna vez... La comunidad académica. Eso es. Habéis hablado por Instagram alguna vez cuando tú estabas empezando a escribir y oye, es curioso que hoy te tenemos aquí con tu libro que fue finalista al premio del Grupo Planeta el año pasado, si no me equivoco, en 2023. Y bueno, Alfonso fue de hecho el finalista más joven de la historia de este premio, así que enhorabuena por ello. Pero bueno, aparte... De todas formas, los libros de Lucas Montojo son mucho más envidiables que los míos. Bueno, estáis los dos a un nivel muy alto. Pero bueno, aparte de eso, simplemente por presentarte un poco a nuestros oyentes que no te conozcan todavía, que supongo que serán bastantes pocos, Alfonso nació en 1999 en Madrid, es historiador y escritor y se graduó de Historia de Relaciones Internacionales en King's College. Ahí te sacaste el doctorado, donde te especializaste en política exterior angloamericana y el mundo atlántico, sí, en los siglos XIX y XX. Y bueno, a pesar de su juventud, como hemos dicho, tiene un currículum absolutamente extraordinario porque fue el finalista más joven al premio Grupo Planeta, que lo repito porque es bastante emocionante tenerle aquí con nosotros.
Luego, aparte de eso, bueno, fue por este libro que se llama La sangre del padre, que va sobre el ascenso al trono de Alejandro Magno, si no me equivoco. Luego, aparte, ganaste el premio Genio Azul a la innovación y a la creatividad, si no me equivoco. Y también tiene su propio podcast, que desde aquí recomendamos, que se llama La Torre del Faro, que hace con su primo, Nicolás Oriola, a quien enviamos un saludo también desde aquí, y donde hablan de política, de actualidad y de cultura todas las semanas. La duración más o menos es de 25 o 30 minutos, o sea que lo recomendamos, la verdad, también mucho. Da mucho tiempo para explayarse en ese tiempo, o sea que vengo aquí a explayarme. Eso es. Y nada, aparte de eso, tiene más libros, como son Los últimos gobernantes de Castilla o Corazón de Deidades, que también desde aquí recomendamos a que leáis. También, ya por último, y me callo, es que Alfonso hace muchas cosas, eres colaborador ocasional de la revista Política Exterior, si no me equivoco. Y nada, hecha esta pequeña introducción para que nuestros oyentes sean la suerte que tenemos de tenerte aquí, yo creo que podemos empezar con el tema. Sí, bueno. Y siguiendo un poco también con lo que ya ha contado Rafa, de esta relación con nuestro anterior invitado, Lucas Montojo, nos viene al pelo porque Lucas Montojo es precisamente descendiente de Patricio Montojo, almirante de la Marina Española durante la Guerra de Filipinas, un papel muy importante desempeñó en algunas de las batallas que fueron victoria española. Y eso también nos sirve también para introducir un poco este tema del que vamos a hablar, el tema del que también eres experto, que es el desastre del 98. Como un posible primer capítulo de la España moderna, podemos hablar desde en lo que es la edad contemporánea de la historia de España. Podemos, si vamos desde el punto en el que nos encontramos ahora mismo y nos vamos adentrando hacia el siglo XIX, ¿no? Recorriendo todo el siglo XX, pasamos por la transición, por el franquismo, por la guerra civil y llegamos al desastre del 98. El desastre del 98, ¿es adecuado decir que es el primer capítulo de la historia de España contemporánea? ¿Es un primer paso para explicar el punto en el que nos encontramos ahora mismo? Bueno, yo creo que definitivamente es un buen hito para empezar a analizar la historia contemporánea de España. Es muy interesante que el desastre del 98, que es ante todo yo creo que es el despertar de un país, ¿no? Un país que no se creía tan decadente como en realidad era, y el desastre del 98 es una especie de shock tremendo. Y ahora, si queréis, hablamos un poco de esa falsa sensación, creo yo, que tenía España de gran potencia, pero bastante bien conseguida a lo largo del siglo XIX, contrariamente a lo que piensa mucha gente. Y el despertar del 98 es despertarse de una realidad, casi de un sueño quijotesco, ¿no? Es darse de bruces contra los molinos cuando te creías que eran gigantes. Y verdaderamente el shock del 98, el trauma del 98, que no creo que tenga precedente en la historia española, ni siquiera cuando se pierden las colonias, los territorios propiamente dichos de la América continental, es un proceso totalmente distinto, lleva al país a una crisis moral que yo creo que ontológicamente acaba en la guerra civil del 36. Y es muy curioso, hay un historiador fantástico que tendréis que traer, Rafa, porque sabe mucho más que yo de todo esto, que se llama Mark Lawrence, y tiene un libro fantástico que se llama The Spanish Civil Wars, comparando la primera guerra carlista, que también fue una guerra civil, y la guerra española del 36. Y dice que es muy curioso cómo ambas empiezan con una crisis colonial. En el siglo XIX, con la pérdida de las colonias continentales o los territorios continentales, y en el siglo XX empieza con la pérdida de Cuba, con el arrastre de ese trauma moral que es el desastre del 98. Has sacado a relucir un punto que teníamos apuntado para comentar, que me parece muy curioso, y es que incluso a día de hoy podríamos decir que hay mucho nostálgico, ¿no?, que considera que el desastre del 98 es el fin del Imperio Español. Sin embargo, hay un debate ahí abierto donde están los que dicen eso y están los que, como tú has dicho ahora, España en realidad ya no era un imperio, era simplemente una potencia colonial, podríamos decir, que con este desastre no es que el imperio decayera, sino que lo que decayó eran las últimas posesiones que nos quedaban en América, ¿no? Yo quería preguntarte, ya que estamos de acuerdo en que el imperio verdaderamente ya no existía, ¿cuándo empezó ese declive? ¿Cuándo el imperio verdaderamente llegó a su fin? Es que yo creo que el error está en pensar que el Imperio Español es un ente que continúa desde 1492 hasta 1898 o 1968, cuando se pierde Guinea. O sea, no es un ente continuo en la historia del tiempo. Hay varios imperios españoles, igual que hubo varios imperios ingleses. Lo que pasa es que la narrativa que se puede hacer de la historia
puede ser distinta, ¿no? Porque es mucho más mitológico y mucho más bonito decir el fin del mismo imperio español de Felipe II, el mismo imperio español del siglo XVIII que se pierde en el año 98. Pero no es así, es que los imperios son muy distintos. El imperio del siglo XVIII, que es el imperio que llega a la máxima expansión territorial de España, que es ese imperio que va desde California hasta la Tierra de Fuego, es un imperio sociológicamente, políticamente, económicamente, totalmente distinto del imperio que solo es Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y un imperio totalmente distinto del que es las posesiones de los Austrias en Europa en el siglo XVI y XVII. O sea, no es un continuo histórico. Entonces tenemos que pensar en qué imperio español estamos hablando, de qué imperio español estamos hablando. Pero es que pasa lo mismo con el imperio inglés. El imperio británico no es el mismo el imperio británico que tiene las 13 colonias que el imperio británico de la India, el imperio británico de China, que es en el siglo XIX. Es decir, hay distintos traumas en la historia colonial de los países que casi funcionan como revulsivo para que las estructuras imperiales cambien. En el caso de España, la pérdida de las colonias, no las llamo colonias, porque no eran colonias, eran los virreinatos de las provincias de ultramar, que se llamaban porque eran parte ontológica de España, a principios del siglo XIX, es el fin del primer imperio español, que es ese imperio del siglo XVIII, ese imperio del reformismo borbónico, de un imperio que verdaderamente era un imperio uno bastante atípico, ¿no? Estamos hablando de que en el 18 la Ciudad de México es la metrópolis española, mucho más que Madrid, cosa que no se puede decir de París o de Londres con los imperios inglés o francés. Ese imperio acaba en 1822, 1825 con las guerras de independencia y empieza un imperio nuevo. En el momento en el que España pierde los territorios continentales, el enfoque que hay hacia Cuba, hacia las colonias azucareras, el enfoque que hay del tráfico de esclavos provenientes de Guinea, de la colonia española en Guinea, que se refuerza muchísimo más, es un planteamiento de imperio totalmente distinto. Ese es el imperio que cae en el año 98 y que tiene una historia, yo diría, totalmente disociada del declive español o el mito del declive español. Cuba se pierde principalmente porque, bueno, aparte de la guerra de Estados Unidos, Cuba se pierde por una coyuntura de la geopolítica atlántica a lo largo del siglo XIX, que no es la misma al principio del siglo XIX que al final. Al principio del siglo XIX, el orden mundial, podríamos así decirlo, o las relaciones internacionales favorecían que Cuba fuera española. A finales del siglo XIX ya no, y ese es uno de los principales motivos por los que se pierde. La economía había cambiado muchísimo. España era un país esclavista y con esclavitud, es decir, traficaba y tenía esclavos. Eso se va perdiendo a mediados del siglo XIX y según va acabando esa época de la esclavitud, también se va debilitando la mano española sobre Cuba. Entonces hay una serie de factores totalmente distintos o mucho más sutiles de lo que podríamos llamar el declive español que no se lee como una línea continua. Sobre esto, vinculado con esto y por continuar un poco por donde ibas, sobre cómo la concepción de imperio va cambiando y demás, si no me equivoco, leí en su día y creo, bueno, y lo mencionamos de hecho previamente en el monólogo, Cuba, la concepción que había sobre Cuba fue cambiando a lo largo de los años conforme España, el imperio, por decir una forma, el imperio español iba perdiendo posesiones en América, ¿no? Porque al principio Cuba no era más que un punto de contacto para entrar en América, pero al mismo tiempo las finanzas, por decir una forma, la balanza financiera en Cuba salía a perder para España, simplemente lo tenían por ese punto estratégico que ocupaba en la entrada a América. Sin embargo, con el paso de los años, cuando se fueron perdiendo esas posesiones, Cuba adquirió esa importancia porque se convirtió en un socio comercial de cara a Norteamérica y demás muy importante, ¿no? O sea, Cuba en realidad se dice que era la joya de la corona, pero empezó a ser la joya de la corona cuando ya no nos quedaban tantas joyas. Sí, la perla de las Antillas, la llamaban a Cuba, ¿no? Es parte de un proceso de economía política mundial. Es en el momento en el que se revalorizan las colonias azucareras. En el siglo XVIII, cuando empiezan a quebrarse los sistemas mercantilistas que habían tenido habían tenido la preeminencia económica en el siglo XVI y en el siglo XVII, que es cuántas reservas de metal precioso tiene tu país y cuánta moneda puedes acuñar. Cuando eso empieza a cambiar, empiezan a haber nuevos sistemas de tráfico comercial, en particular el comercio de especias, en el sentido del libre cambio. Las colonias azucareras revientan, el crecimiento que experimentan es máximo. El imperio francés, por ejemplo, en el siglo XVIII es un imperio muy reducido pero muy rico y le basta con tener 2 colonias azucareras en el Caribe para ser un imperio casi tan rico como el imperio español ocupando todo el vasto continente americano. Entonces Cuba se revaloriza. Más aún cuando se pierden las colonias continentales, los territorios continentales, porque a finales del XVIII y principios del XIX es cuando se vive una revolución del azúcar. En Europa se empieza a consumir azúcar, cosa que en el siglo XVII no se consumía. Y en el XVIII y en el XIX, el azúcar, el café, es que hay un boom de esas colonias azucareras. Por eso la importancia de Cuba
va increciendo, no solamente porque se pierdan las más colonias. Coyuntural. Sí, es que Cuba se explica mucho por los factores sistémicos también. Qué bueno. Sí. Y en esta relación que estamos hablando, que bueno, que va cambiando a lo largo del siglo XIX, ya termina de consumarse con la independencia de Cuba. Claro, esa relación entre España y Cuba, a partir de entonces, ¿cómo es? Ya que sociológicamente, económicamente, fueron cambiando la relación que tenía el Imperio Español a lo largo del siglo XIX con respecto a otros siglos. A partir de entonces, ¿qué relación deriva de la independencia de Cuba con respecto al resto de España? Bueno, la independencia de Cuba es que no es una independencia de Cuba en el 98, dices. Sí. Es un protectorado americano. O sea, Sí. la guerra americana, la guerra Spanish-American War que dicen todos los ingleses, ¿no? En la guerra entre España y Estados Unidos, nuestro desastre, Cuba pasa a ser no una colonia americana como si pasaron a ser las Filipinas, una dependencia americana, sino simplemente un protectorado. Se estableció una república y Estados Unidos, a base de la enmienda Platt, que pasó en 1902, se hizo cargo de la seguridad y de la política exterior de la isla, luego invadió la isla en varias ocasiones. Es decir, la relación entre España y Cuba queda cercenada por una potencia colonial que se impone, que es Estados Unidos. Estados Unidos funciona aquí una nueva potencia emergente que desbanca a la vieja potencia y le quita el tesoro que tenía, que era la isla. No, es muy curioso porque que digas esto me viene perfecto porque a mí me parece que el papel de Estados Unidos en este conflicto fue, en primer lugar, y corrígeme si estoy equivocado porque esta es una conclusión personal, el primer paso a convertirse en un imperio global, que es en parte lo que es hoy, y luego, en segundo lugar, como todos los países, Estados Unidos tiene claroscuros a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que este es un primer ejemplo de esa hipocresía americana, podríamos decir, de tener una superioridad moral que empiezan a desarrollar a principios del siglo XIX con la doctrina Monroe, que también corrígeme si estoy equivocado, pero si no me equivoco era la política exterior en la que básicamente decían que había que expulsar a todos los sistemas europeos de América porque eran sistemas corruptos, obsoletos y que ponían en peligro la seguridad americana. Entonces ellos aquí aprovechan, se ponen como defensores de la libertad de los cubanos que están oprimidos, pero luego, cuando la guerra finaliza, en el Tratado de París, no permiten que haya ningún cubano presente cuando España cede Guam, Puerto Rico, Filipinas y Cuba, ¿no? Entonces, me parece curioso un poco la hipocresía americana que después se ha podido ver quizás a lo largo de la historia y no sé, quería saber si estás de acuerdo con esto, si lo compartes, si estás de acuerdo con esto y sobre todo si de verdad crees que lo que he dicho al principio de que este fue el primer paso para que Estados Unidos verdaderamente se convirtiera en ese imperio global que nosotros entendemos y conocemos hoy, es cierto, es así. A ver, eso desde luego. Estados Unidos se convierte en una potencia global a finales del siglo XIX y la guerra de Cuba es un paso muy importante. Pero yo diría que Cuba en sí no es lo más importante en el paso de Estados Unidos a convertirse en una potencia global. Es mucho más importante, por ejemplo, Filipinas. Y es la misma guerra, ¿no? La guerra española-americana. Filipinas diré que... Perdón, me da la sensación de que es como la gran olvidada. Siempre que se habla del desastre 98 no se habla de Filipinas. Pero porque para España, Filipinas era una colonia muy alejada, casi perdida, ¿no? Es donde mandaban a los desterrados muchas veces. A Cuba no mandaban a tantos desterrados porque tenían mucho miedo de que los desterrados en Cuba levantaran una revolución y eso no interesaba a las autoridades españolas. Cuba era para España una posesión muy querida, Filipinas no tanto. Y la cosa es que la guerra entre Estados Unidos y España en el año 98 tiene dos frentes. Hay un frente que interesa mucho al gobierno americano de William McKinley, que es el frente asiático, el frente de las Islas Filipinas. Y en cambio el frente cubano no es otra cosa que adquirir un prestigio que a William McKinley le están pidiendo sus votantes. Y aquí hay dos cosas. William McKinley no quería anexionar Cuba. Cuba es un país que, para una posesión, una isla, que para el año 98 ha sufrido dos guerras civiles, levantamientos constantes, o sea, no nos la imaginemos como la gran playa americana de prosperidad que fue en los años 30 o en los años 40. Para 1898 Cuba es un país planchado por la guerra y McKinley no lo quería anexionar. Aparte, que es el gran dilema que hay entre Estados Unidos y Cuba, es el dilema de la población y la raza. Cuba es una isla que los españoles llenaron de esclavos africanos negros. Y en un momento en el que Estados Unidos acaba de terminar su guerra civil en el año 65, en el que el proceso de reconstrucción está plenamente iniciado, les resultaba muy peligroso alienar a los ex-estados del sur, a los ex-estados esclavistas,
añadiendo un territorio que iba a tener muchos africanos libres, que era una cosa que podía alienar a los antiguos confederados. Por eso no querían. Lo que pasa es que se instala del año 95 al año 98 en Estados Unidos, bueno, una suerte de prensa amarillista que verdaderamente viene a decir eso. Es que ese es el siguiente tema que quería sacar, que a mí uno de los puntos más interesantes a analizar en este conflicto entre Estados Unidos y España es el papel de la prensa. Sí. De hecho, Sí, Pulitzer era uno de los magnates, por decir una forma, que no me acuerdo qué periódico concretamente tenía él en posesión, pero cómo la prensa jugó un papel fundamental, en primer lugar, para alimentar esa leyenda negra de la que tanto se habla, vendiendo a los españoles como, por decir de una manera, demonios en tierra. Totalmente. Es que es así. Ves una viñeta política de 1897 Es tremendo, y hay una genial, que no sé si es en la revista Punch o una de esas, que sale un niño cubanito maniatado en el Castillo del Morro con un saco de Inquisición que pone brutalidad del siglo XVI. Sí, y entonces está la gran nación americana montada a bordo de un acorazado dándole así la mano al niño cubanito para salvarlo. Pero es que pero eso era parte de esa prensa amarillista, esa propaganda, que acabó desarrollando un sentimiento muy pro-cubano dentro del Congreso americano, contra el que McKinley no pudo hacer nada. Pero McKinley de verdad que no quería anexionar Cuba. Sí. Los empresarios sobre los que McKinley se apoyaba y a los que McKinley apoyaba no querían anexionar Cuba. McKinley es muy interesante porque es el presidente ahora que más le gusta a Donald Trump, o uno de los que más le gusta a Donald Trump. Pero lo interesante es Filipinas, porque Filipinas abría la puerta a China. Estamos en un momento en el que la gran China del Imperio Qing está a punto de desaparecer. Es la revolución de los bóxeres en ese mismo año, en el 97-98, que es el último intento que tiene China por independizarse del influjo colonial o neocolonial o cuasi colonial, ya no podemos los términos llamarlos como queramos, de los europeos. Y Estados Unidos está llegando a ese reparto de las posesiones asiáticas, y en ese momento hay una potencia que a Estados Unidos le preocupa muchísimo, que es Japón. Y toda la política americana de la guerra contra España tiene un viso pacífico. De decir, tenemos que quedarnos con las Filipinas para poder tener una base naval con la que acceder al comercio chino antes de que lo haga Japón. Qué interesante, ¿no? Y Cuba es simplemente el capricho de la superioridad moral americana o el capricho de la prensa amarillista o del votante amarillista al que McKinley responde. Porque verdaderamente Estados Unidos sobre Cuba ya tenía bastante control por la relación comercial que mantenía el uno con el otro, ¿no? Porque Cuba, creo que la mayor parte de las exportaciones de azúcar y demás que hacía eran casi todas a Florida, vamos a... Es que la historia de Cuba y Estados Unidos desde la independencia del territorio continental español, de México, de Perú, es muy estrecha, ¿no? Y Estados Unidos siempre había estado intentando anexionar Cuba. Había un debate dentro de Estados Unidos sobre si era conveniente anexionar Cuba, sobre si era conveniente comprarla, sobre si era conveniente anexionarla. Se hicieron ofertas de compra a lo largo del siglo XIX. Mucho antes del año 98, ¿no? La primera es del 1848. Sí, es la primera intento de comprar Cuba por $100 millones. Y España lo rechazó en ese momento. Bueno, España siempre lo ha rechazado. Y cuando se rechazó la oferta en el año 48, en el año 55 fue el primer gran miedo, ¿no? El primer gran susto de invasión americana, que finalmente no se llevó a término verdaderamente por azares de la vida, porque el presidente americano entonces, que era Pierce, dijo una cosa que no tenía que haber dicho, entonces el Congreso se le volvió en contra. El Congreso justo estaba votando el acto de Kansas-Nebraska, la ley Kansas-Nebraska sobre expandir territorios con esclavitud. Se dieron una serie de coyunturas que salvaron a España, pero España hubiera perdido Cuba en el año 1855. Pero la cosa es que Estados Unidos siempre había estado ahí. Gran parte de los esclavos que adquirían los estados del sur de Estados Unidos venían de Cuba. Estados Unidos tenía prohibido el tráfico de esclavos desde 1808. Tenía un tráfico ilegal y ese tráfico ilegal pasaba por Cuba. Y eran los propios traficantes cubanos los que utilizaban barcos americanos para sacar esclavos de África, traerlos a Cuba. Pasaban en Cuba unos años formándose, aprendiendo el oficio, y luego los mandaban a través del Golfo de México. Y el comercio de esclavos Golfo-Cuba es intensísimo a lo largo de todo el siglo XIX. Qué curioso. Sí, y bueno, pues con la pérdida de Cuba, Filipinas, sobre todo de Filipinas, el impacto, aparte de que, yo creo que lo podemos dejar para un poco más adelante, pero ya que hemos sacado este tema, el haber perdido influencia a nivel global por parte de España, el habernos dado de bruces con nuestra propia decadencia, ¿no? en ese momento, eso tuvo una repercusión sobre todo en el proceso de modernización del país a partir a lo largo del siglo XX, ¿no? Sí,
Totalmente. Entonces, no, pues quería que profundizáramos un poco en eso, el proceso de, bueno, pues de modernización con respecto al resto de potencias europeas, el hecho de haber perdido Cuba, Filipinas, tal. A ver, es que el shock del 98 pilla a España con el pie cambiado. España venía de una profunda crisis económica. El sistema muchas veces se quiere buscar como la fecha a partir de la cual todo va peor, ¿no? Y el 98 es como una fecha perfecta para decir eso. A partir del 98 todo es cuesta abajo. O si ya venía siendo cuesta abajo, es todavía más cuesta abajo. Pero la cosa es que el 98 en sí, o más que la pérdida de Cuba, sirve más como excusa que como un evento político, digamos, de consecuencias directas. Es decir, los intelectuales que se empiezan a quejar del Estado de España, del estado de la moral pública, del sistema político, de la restauración, no están quejándose por la pérdida de Cuba, o sea, no están acusando al gobierno por no haber podido mantener la colonia. Simplemente que es tal el shock de la pérdida de Cuba que sirve casi como excusa para que el debate nacional sobre el regeneracionismo, es decir, cómo se va a regenerar la nación española después de una pérdida evidente, pero no busca ser una restauración imperial en el sentido de vamos a recuperar un imperio, sino decir, este es ya el último aviso que podíamos tener, ¿no? La pérdida humillante frente a los yanquis, que así los llamaban, ¿no? Es que es muy interesante, hablábamos de la prensa. Antes de la guerra del 98, el primer ministro británico, el marqués de Salisbury, había dado un discurso, que es un discurso suyo muy famoso, que se llama Sobre las naciones decadentes. Y había hecho una retahíla de naciones en Europa y en el mundo que él consideraba que estaban ya para enterrar directamente, que eran sujeto de poderse desestabilizar de lo decadentes que eran, y entre ellos estaba España. Y fue muy impactante el discurso de Salisbury, y hubo gran parte de la prensa española que dijo, no sabe nada, se está metiendo con nosotros, y la guerra contra América nos iba a dar la oportunidad de confirmar que estaba en el error. Es que de hecho, esa es una de las preguntas que te quiero hacer, porque... Estoy saltando de muchos temas. No, ya, total, mejor. Cuando más fluido, mejor. Y de hecho esto es una breve intervención que va vinculado con lo que te he preguntado antes de la prensa, porque, como has dicho, España, de cara a Europa, ya daba la imagen de ser una potencia de segundo orden, por decirlo de una forma, ¿no? De segunda clase. Entonces, quería comentar contigo que entre toda la prensa amarillista, antiespañola, podríamos decir, pro leyenda negra, y sumado a toda la leyenda negra que ya de por sí había sobre España, sumado al fracaso de Cuba y Filipinas y demás, ¿qué imagen tenía España de cara al mundo? O sea, ¿qué relevancia a nivel internacional, cuando otro país miraba a España, buscaba socios en Europa, cómo miraba a España? Depende de la posición, varía mucho de país a país, ¿no? Francia durante todo el siglo XIX nos ve como un país sobre el que puede aumentar su influjo y sobre el que es factible aumentar su influjo político y sobre el que tiene que trabajar. El Reino Unido, por ejemplo, ve que es muy curioso. Yo me especialicé en estudiar esto, en muchas veces las visiones del Reino Unido de España. Nos veía como una potencia capaz de hacer bastante más daño del que podíamos hacer, es decir, con potencial para hacer daño, y una potencia que podía tender a la desestabilización de distintas zonas para su beneficio, tanto en el Caribe, como en el norte de África, como en el Golfo de Guinea. El Reino Unido tenía bastante miedo de las acciones que pudiera tomar España allí y que pudieran desestabilizar la zona en contra de los intereses británicos. En el siglo XIX hay una revisión de la leyenda negra en el sentido de se vuelven a traer tópicos de España, pero no solo de España, o sea, no es una cosa anti-española, es que lees cualquier correspondencia de los países anglosajones durante el siglo XIX, de cualquier líder de un país anglosajón, y los prejuicios son cosas que están a la orden del día. Es decir, de España dicen que sigue siendo ese país del siglo XVI atrasado, fanático, ultra religioso, contrario al libre comercio, a la libertad de ideas, que en cierta manera el espíritu inglés está animado por de repente la presencia de refugiados políticos españoles liberales durante gran parte del siglo XIX. Es decir, les van contando esa historia. Pero es que los franceses nunca, ni en la época de la Restauración, ni en la época de Napoleón III, les sacuden del tópico de decir esto es Robespierre otra vez, y esto es la guillotina otra vez. Yeah. Y cualquier cosa que pase en París va a volver a ser un terror como el del año 1792, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propios prejuicios, y la imagen de España no es peor que la de otros países en el teatro internacional a vistas de los ingleses, por ejemplo. No, muy interesante. Digo, los otomanos los tenían fatal, los portugueses también, o sea, Portugal, que siempre ha sido un gran aliado del Reino Unido, ¿ves cómo hablaba Lord Palmerston, por ejemplo, primer ministro inglés a mediados de siglo, sobre Portugal?
Y dices, esta es la nación aliada, ¿no? Y ves cómo habla sobre los países de América del Sur, y hay una carta genial de Lord Palmerston a uno de sus almirantes en el año 55 por ahí, que le dice, hay una serie de países que les das una bofetada de vez en cuando o se olvidan del lugar que ocupan en el mundo. Y estos son Portugal, China, los países de América del Sur. No menciona España. O sea, por lo menos es un... Bien, no. Vale, y volviendo a lo que habéis mencionado antes, los dos, sobre cómo el desastre del 98 fue un shock, pero en realidad un shock sobre un problema que ya llevaba mucho tiempo estando presente, un imperio que ya había desaparecido hace tiempo. Después del desastre del 98 viene, podríamos decir, una generación de intelectuales, conocida como la generación del 98, que, me atrevo a decir que es de la generación repleta de más intelectuales que hemos tenido en nuestra historia, incluyendo nombres como Unamuno, Baroja, incluso Machado, etcétera, etcétera. ¿Crees que esta generación se llama así porque también en parte todo lo que luego Ortega y Gasset llamaría España invertebrada y demás se dedicaron en parte a analizar cuáles habían sido los problemas de España y un poco tener ese proceso de reflexión para después intentar seguir hacia adelante? Desde luego, es que es un nuevo siglo de oro en el sentido, es una edad de plata la llaman, ¿no? Pero es que es verdad que el trauma político, el trauma social, que ya insisto, va mucho más allá de la pérdida de Cuba, ¿no? Va de un sistema parlamentario corrupto, va sobre todo de Alfonso XIII, ya cuando asume la mayoría de edad, como empieza a verdaderamente interpretar la Constitución del 76 como él le conviene, y entonces la prerrogativa regia si sale de mano, es un país atrasado en el sentido de la industria, de la economía, o sea, son muchas cosas lo que rodea el 98, pero verdaderamente es una época de decadencia y eso es lo que motiva casi un brillo de la intelectualidad, ¿no? Como en el siglo de oro, en el siglo XVII, es la decadencia del imperio de los Austrias, es la que fomenta que se puedan dar las grandes obras, ¿no? De los grandes escritores de aquel momento. Pues en el 98 yo creo que pasa algo parecido. No es casualidad, o sea, yo creo que era necesario la tristeza, el shock moral que experimentó el país entero en el 98 para que emergiera esta generación. ¿Y hay algún intelectual de esta generación que te guste más, que recomiendes a nuestros oyentes para que se anime a leer? Hombre, yo creo que Unamuno es el principal, diría, sí. Unamuno, pero fíjate, es que a mí Unamuno me gusta. Pero no es sencillo leer Unamuno, porque yo alguna vez, cuando era más pequeño, que intenté leerlo, reconozco aquí que lo tuve que dejar. Es verdad que era más pequeño. A mí es que la novela de Unamuno me gusta mucho. Para empezar, tiene una cosa que yo entiendo que ahora en la época de la atención reducida es muy cómodo, que es que tiene unos libros muy cortos. Porque él desarrolló en España el género La Nívola, ¿no? Que es la pequeña historia, casi una adaptación del francés de la Petite Nouvelle, pero a mí me parece que es un gran escritor, es los escritores más españoles, en el sentido de los que más refleja ese ánima española. Si me dijeras otro, te diría Cervantes y Machado, ¿sabes? Y están igual de libres también. Qué bueno. Están en ese triunvirato. Creo que fue Unamuno, me parece que, bueno, esto yo reconozco que no lo digo de cosecha propia, esto lo digo de escuchar a mis profesores en el colegio y decían algo así como que Ortega y Gasset tenía la frase de España es el problema, Europa es la solución, y Unamuno la tenía invertida, que era Europa es el problema, España es la solución. En el contexto de la guerra del desastre del 98, ¿no? De todo esto, ¿es España la solución? ¿Fue Europa el problema? Pues buena pregunta. Fíjate, yo creo que en el contexto de la guerra del 98, España efectivamente tenía gran culpa. O sea, los proyectos de autonomía para Cuba llegaron muy tarde. España había tenido bastantes avisos navegantes a lo largo del siglo XIX. O sea, no nos pensemos que la revolución del 95, que es la que luego desencadena la guerra del 98, es un hecho aislado. Es que de las décadas del siglo XIX, creo que hay una que no tiene una revolución cubana. O sea, cada 10 años hay una revolución en Cuba de algún tipo. Es decir, España sabía lo que pasaba en la isla y lo que pasa es que había optado por una política que confiaba que fuera a funcionar, que era una política de mayor represión sobre las ideas revolucionarias de la isla, pero había tenido esos avisos navegantes. Curiosamente, el Reino Unido se pasa todo el siglo XIX, todos los primeros ministros y ministros exteriores ingleses del XIX, se pasan la vida mandándoles cartas a los españoles, casi haciendo una pedagogía muy paternalista, esto totalmente admitido desde la superioridad moral inglesa, sobre cómo tienen que gobernar Cuba. Porque los ingleses están aterrados de que fuera a suceder lo que sucedió en el año 98, sobre todo a principios del siglo. Están aterrados de que vaya a haber una revolución en Cuba
y que por tanto Estados Unidos se vaya a ver forzada a intervenir. Y entonces hay unas cartas maravillosas de pedagogía de decir, no, estáis llevando mal la colonia, os vamos a enseñar cómo se lleva la colonia porque se os va a ir de manos. Entonces España ahí sí tiene gran parte de culpa, pero es cierto que, como hemos dicho al principio, el 98 tiene una gran parte de coyuntura internacional y Estados Unidos no se hubiera quedado con Cuba si el Reino Unido no hubiera querido. El Reino Unido no quiso que Estados Unidos se quedara con Cuba a lo largo de todo el siglo XIX. Todas las veces que Estados Unidos lo intentó, fue la presión británica lo que lo impidió. Y lo que pasa es que para el 98 había cambiado mucho la coyuntura. El Reino Unido estaba muy preocupado por lo que sucedía en África, preocupado por la creciente tensión imperialista que luego llevaría a la Primera Guerra Mundial, y Cuba era un asunto menor. Y sobre todo, a finales del siglo XIX, ya se está forjando la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos, lo que hoy conocemos como la relación especial, después de un siglo XIX entero donde Estados Unidos y el Reino Unido habían sido enemigos, pero enemigos acérrimos, o enemigos como vamos a empezar a ser ahora, o sea, de alguna manera, ¿no? Rivales. Y eso cambia a finales del XIX y eso es fundamental para que Estados Unidos se pueda quedar con Cuba. España, de alguna forma, se queda sin el socio que le había estado ayudando. No sé si esto contesta mucho a la pregunta de Europa como solución en el tema cubano, pero... Sí, no, totalmente. Y yo me gustaría también volver a una cosa que dijiste al principio, un historiador que yo desconozco absolutamente, pero es lo que has dicho antes de... Comparas las guerras civiles españolas y todas tienen un punto de origen en el sentido... En concreto con el tema del desastre del 98, ¿cuánto influye el desastre del 98 como desastre social, reflejado en la literatura, incluso en la economía y tal, en lo que hoy se conoce como las dos Españas? Hombre, yo creo que mucho, pero las dos Españas vienen de muy atrás. Lo que pasa es que el desastre del 98 sirve para que cada una de esas Españas haga una cruzada por su cuenta. O sea, el regeneracionismo a partir del 98 no es una cosa de intelectuales de derechas, no es una cosa de escritores, no es una cosa de los partidos políticos que querían salvar el sistema de la restauración. O sea, el movimiento obrero toma también el desastre del 98, el clima generalizado del desastre del 98 como el momento del ahora o nunca. Esto es un régimen en decadencia, esto es un régimen corrupto, tenemos la razón en los planteamientos que vamos haciendo y hay que utilizarlo. Pero las dos Españas, es que yo creo que las dos Españas son las de la Guerra de la Independencia de 1808. Es la España ultraconservadora y la España liberal de Cádiz. Y ese es yo creo que ahí es donde se escinden las dos, ¿no? Y a lo largo del siglo XIX van teniendo una serie de transformaciones y en el desastre de la guerra del 36, la guerra civil del 36, tiene una coyuntura diferente, ¿no? Pero al final yo creo que la guerra del 36, la guerra civil española, es una reiteración de... también se tiene que entender mucho en el contexto del bolcheviquismo en Europa, es una guerra civil de rojos y blancos, como la que había habido en Rusia del año 18 al año 21, como la que habría en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no es tan distinta de la Primera Guerra Carlista. O sea, hay bastantes puntos de comparación. Ese historiador Mark Lawrence las estudia muy a fondo las dos y hay, evidentemente, hay unas diferencias abisales, pero el fondo de ambas es bastante parecido. Y es muy curioso que ambas empiezan con un cuestionamiento de España como nación y España en el mundo ocasionado por una crisis colonial. En el 19 la pérdida de los territorios hispanoamericanos, en el 20 la pérdida de Cuba y Puerto Rico. Pues bueno, si Mark Lawrence está escuchando este podcast, está invitado a venir aquí a... Y le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo. Mark Lawrence, yo le conozco. Yo una vez publiqué un artículo sobre la influencia inglesa en la Primera Guerra Carlista. Y él había escrito, pues, yo creo de los historiadores que más había escrito en Inglaterra sobre la Primera Guerra Carlista. Entonces tú, cuando estás escribiendo un artículo académico, lo mandas a una revista y te lo revisan dos académicos anónimos. La revista encuentra los dos que más saben del tema, se la mandan y... La revisión de pares. Sí, exacto, la revisión de pares, el peer review, que hay mucha corruptela con todo eso y tal. Pero en mi caso, como era guerra carlista, política exterior inglesa, se lo mandaron a Mark Lawrence. Y Mark Lawrence vio que yo no había mencionado su libro en todo mi artículo. Y entonces, ¿Pero te lo habías leído o no te lo habías leído? No lo había encontrado, se me había pasado por alto. Y entonces me escribió, era por supuesto una revisión anónima, unas correcciones anónimas, pero decía: me sorprende mucho no haber visto citado el libro de Mark Lawrence, tal, no sé qué. Y luego le conocí tiempo después y dije: ay, pues es que yo ya me he leído sus libros y tal, no sé cuántos. Y dijo: ya, porque te lo puse en el review anónimo. Y yo, Joder, qué bueno. Pero es un grandísimo historiador y este libro, el de The Spanish Civil Wars, las guerras civiles españolas, comparando 1830 y 1930, es muy interesante. Pues nada, pues apuntado para nosotros y apuntado para todos nuestros oyentes. Te quería preguntar algo que la verdad que me parece mucho más abstracto.
y que creo que tiene una... Es difícil. No es difícil, pero sí que creo que tiene una respuesta que no es tan fácil definir porque yo creo que esto es más subjetivo, cada uno puede tener su opinión. Pero ¿tú crees que este episodio sigue siendo relevante en nuestra cultura popular a día de hoy o no? ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿tú crees que se tiene en cuenta a la hora de explicar pues ciertas formas ciertas formas que nos definen a nosotros los españoles como somos? No sé, ¿no? Pues no te sabría qué contestar. Yo creo que el desastre del 98 sí explica parte del espíritu español, pero como cualquier otro evento de nuestra historia, ¿no? Pero que tenga una relevancia hoy en día, no creo. O sea, no creo que nadie añore Cuba, salvo un par de puertorriqueños en Puerto Rico que quieren volver a ser español como comunidad autónoma, ¿no? Ese famoso proyecto de reunificación. Pero yo creo que el espíritu del 98 no es exclusivo del 98 en sí, yo creo que es un espíritu histórico de España, ¿no? Entonces yo creo que cada cierto tiempo se repite, pero no creo que tenga ya una vinculación importante, ¿no? Es más, te diría que iba a decir pérdida, la entrega del Sáhara en el 76 y reiteradas las maniobras de Pedro Sánchez ahora en el 2022, me parece que es parte de una historia colonial de España muy reciente, de un tercer imperio español, si podríamos decirlo. El primer imperio decíamos que era el de los territorios continentales, el segundo el de Cuba, el tercer imperio español es el imperio africano. Y yo creo que ese es el que tiene todavía significancia, por motivos evidentes, en nuestra cultura popular, ¿no? O sea, así como hay en España prosaharauis, no hay nadie que sea romano, ¿no? En ese sentido. Pero al final siempre hay una vinculación histórica, ¿no? Y entonces es verdad que España sigue siendo la puerta a Hispanoamérica y todo lo que sucede allí pues casi nos toca muy cerca, ¿no? A mí me divierte mucho una expresión que se dice: las cosas de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua en España se traducen como cosas de política interior. Y eso me parece que es interesante, es ese vínculo que existe. Sí, desde luego. Pues ya para concluir, no sé si tienes algún tema más. No, fenomenal. Pues te vamos a hacer la pregunta estrella del podcast que hemos decidido que se la vamos a hacer a todos. Es muy complicada, de hecho, nuestros dos invitados anteriores casi nos insultan al bueno, obviamente no, pero queremos una recomendación de un libro histórico para nuestros oyentes. Ensayo, novela, lo que quieras. La tuya, por supuesto, que ya la tiene aquí, pero la damos ya por recomendada. Y luego, ¿cuál es tu personaje favorito de la historia? O, como sé que es muy difícil y me vas a decir, no, es que tengo muchos... ¿Lo tienes? Pues mira, qué bien. Pues si nos puedes... Pero no vale Alejandro Magno. No. Si nos puedes decir una respuesta para ambas y el por qué, te lo agradeceríamos. Pues yo creo que la historiadora que mejor combina rigor en lo académico de sus investigaciones y saberlo contar en buenos libros es una historiadora canadiense que se llama Margaret Macmillan, que escribe sobre todo de la política internacional de entre guerras, y yo creo que su libro más famoso en inglés se llama The Peacemakers y en español se tradujo, creo, como París 1919, 6 meses que cambiaron el mundo. Y es un libro sobre el Tratado de Versalles, sobre la Conferencia de Paz de París. Y Margaret Macmillan, que luego ha escrito libros, tiene uno fantástico, a mí me gusta mucho, que se llama The Final Hour When Nixon Met Mao, el momento en el que Nixon fue a ver al presidente Mao en el 72, abriendo Estados Unidos a China. Tiene otro libro que se llama The War That Ended Peace, sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, pero el fundamental es Peacemakers. Y ese libro de la Primera Guerra Mundial puede ser que sea relativamente reciente. ¿De hace 2 años o así? No, sería del 14. No, sería del año 14, que fue cuando fue el aniversario. Y entonces ahí todo el mundo empezaba a publicar libros. Es que lo utilicé para mi TFG. ¿El de World of Tanks? Sí. Pues yo juraría que es antiquísimo. No, lo tendría en casa, no sé, me lo regaló mi padre. Entonces, pues es extraordinario. Asumí que era relativamente nuevo, pero lo utilicé. Pues Margaret Macmillan yo creo que es de las historiadoras que mejor escribe ahora mismo. Yo tuve la oportunidad de conocerla en un seminario, y era un seminario en el que hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo hacer que la historia, sin perder rigor, sea legible. Porque muchas veces los académicos se pierden en un lenguaje demasiado academicista y hace que sea muy difícil, descubrir, han podido descubrir grandes cosas o tener grandes interpretaciones de ciertos eventos históricos, pero muchas veces el jargon, la jerga, lo hace muy difícil. Y Margaret Macmillan lo hace muy bien, o sea que The Peacemakers de Margaret Macmillan. ¿Y qué era la otra pregunta? ¿Tu personaje favorito? Mi personaje favorito de la historia. Venga, pues muy popular porque no es español, es inglés, pero yo he pasado mucho tiempo en Inglaterra y soy muy anglófilo. Y es Lord Palmerston. Lord Palmerston me parece que es, me gusta. Era un hombre con clase.
Pues nada, pues ya saben nuestros oyentes a quién investigar más a fondo. Y luego ya, último, como hemos hablado de España, ¿qué libro sobre la historia de España recomiendas a nuestros oyentes? Si es que tienes alguno ahora en el radar. Un libro reciente. Como veas. Uno reciente y uno más antiguo. Joder, eso ya me lo has complicado mucho. Se va alargando. Uno reciente, no sé cuál he leído recientemente de la historia de España que me pueda gustar. Transición de Santos Julián. Venga, voy a decir ese. Ese me parece un libro bastante interesante, denso, no es para leerlo tranquilamente. Y otro libro de historia de España que me ha gustado. Yo creo que si alguien dice, ¿dónde empiezo a leer historia de España? Creo que lo mejor que puedo hacer es ir a un inglés, que es Raymond Carr. Y el libro de Raymond Carr, España 1808-1939, que luego lo amplía a 1975, es un gran libro para decir, es que no tengo ni idea, no me acuerdo desde el colegio de los moderados, de los progresistas, de cuándo reina Isabel II, cuándo reina Alfonso XIII, cuándo está. Pues como libro de consulta, es decir, la historia de España, el libro de Raymond Carr a mí me gusta mucho. Qué bueno. Pues nada, ya tenéis vuestras recomendaciones de hoy y nada, muchísimas gracias, Alfonso, por haber venido con nosotros. La verdad que, bueno, desde luego yo he aprendido muchísimo contigo. No, y yo que voy a volver a oírme el podcast. Espero no haberme enrollado. Para nada. Para Y nada. de verdad que hemos disfrutado los dos, yo creo, muchísimo escuchándote. Así que gracias por tu tiempo y nada, ya sabéis, nuestros oyentes, podéis compartir este podcast si os ha gustado con vuestros amigos y nos vemos pronto con la siguiente píldora. Y dejamos la última palabra a nuestro invitado. Pues que muchísimas gracias, que estoy feliz y que me invitéis para otra. Hombre, cuando quieras. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.